Quiero empezar con esto el día de hoy. Era el 24 de febrero del 2022. A las 5 de la mañana, el estruendo de las explosiones despertó a Caterina. Su esposo miraba por la ventana pálido y dijo la siguiente frase: estamos en guerra. Tomaron a los niños, empacaron lo esencial y salieron en el auto hacia el oeste. En la radio, las noticias repetían lo siguiente: Rusia nos ha invadido. La capital, Kharkiv, Mariupol, y todo está bajo ataque. En el camino, las estaciones estaban llenas, las calles colapsadas, el miedo en el rostro de cada persona. Nadie estaba listo para lo que estaba pasando. Nadie lo esperaba. Su hija lloraba porque su muñeca se había olvidado en la casa y su hijo le preguntaba al papá qué pasaba con el juego que tenía ese día. Esa noche durmieron en el suelo de una iglesia. El país entero había cambiado. La rutina se convirtió en huida y la esperanza en resistencia. Ese día, Ucrania despertó. No estaba preparado para lo que estaba viviendo, pero decidieron no rendirse. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque es una historia que ellos nunca imaginaron vivir. Porque es una historia para la cual ellos no se prepararon. Porque es una historia que sorprendería a cualquier persona. Y es solamente imaginarte a esa familia con explosiones a su alrededor. Y yo tengo una foto aquí para que imagines lo que pasó ese día, de las personas saliendo con sus diferentes pocas cosas porque estaban en la mitad de guerra, en la mitad de una guerra que no tenían ninguna responsabilidad, a la cual no estaban listos. Y mire, solamente caminando por el bosque tratando de huir, quién sabe a dónde. Y ese mismo día empezaban a quedar ruinas como estas que están aquí. Ese día frío, todo dañado, todo desbaratado, porque un ataque había llegado. ¿Por qué empiezo con esto? Porque el apóstol Pablo, cuando va a terminar la carta a los Efesios, él empieza a decirnos a nosotros: hey, prepárense porque están en guerra. Imagínate que tú te levantas un día pensando que el día va a ser normal, como cualquier otro, pero de repente te encuentras en medio de una guerra. Estás rodeado de enemigos invisibles que atacan tu mente, que atacan tu corazón, que atacan tus decisiones, y sientes que no puedes más, que estás agotado y que estás confundido y que estás solo. Pero el apóstol Pablo les quería decir a ellos: hay una guerra invisible y tienen que estar listos. Más les quería decir: ya están en guerra y ustedes tienen con qué defenderse. Y la escritura nos está diciendo hoy a nosotros en Champion Forest que vivimos en una guerra constante. Hay ataques constantes que quieren completamente acabar nuestra vida. ¿Sabe que de pronto tú has llegado en la mitad de la guerra? De pronto cerca a tu hogar no ha explotado una bomba, pero han explotado tus emociones, han explotado tu economía,
ha explotado tu presente sin saber qué te espera en el futuro. Han explotado tus relaciones, ha explotado tu salud, y de pronto estás sintiendo un ataque constante del enemigo y tienes un dolor en tu corazón, una preocupación, un sinsabor, y no sabes qué hacer. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste hoy, porque la escritura nos quiere llevar a cómo estar preparados para esa guerra, tanto que he titulado el mensaje de hoy Guerreros del Reino. ¿Hay guerreros del reino en este lugar? Escuché muy poquitos guerreros del reino. ¿Hay guerreros del reino en este lugar? Déjeme decirle qué quiere decir el guerrero del reino. El guerrero del reino quiere decir, es aquel que ha recibido a Jesús como su único y personal Salvador. Es aquel que ha sido salvado. Es aquel que ha sido marcado por la sangre de Cristo. Es aquel que es hijo del Señor, y no hay nadie ni nada que le pueda acabar el plan divino que Dios tiene para su vida. Y por eso el día de hoy la importancia de saber cómo estás luchando. Mira esta pregunta: ¿estás luchando solo con tus fuerzas o usando las armas que Dios te has dado? ¿Estás luchando solo con tus fuerzas? Lo que pasa con gran parte de los cristianos hoy es que a veces queremos luchar solamente con nuestras fuerzas. Y hay una gran diferencia de luchar con mis fuerzas o con las fuerzas del Señor. Con mis fuerzas estoy limitado a lo que yo puedo hacer, pero cuando yo me paso a luchar con las fuerzas de mi Señor, estoy recibiendo la fuerza del Creador del universo y estoy en la capacidad de poder enfrentar cualquier situación en mi vida. ¿Qué es lo que un guerrero del reino debe hacer? Debe saber, debe conocer. Y aquí está el primer elemento que quiero que lo guardes en tu corazón y quiero que lo trabajemos para poder fortalecer completamente nuestra vida. Necesitas estar firme, no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Necesitas estar firme, no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Vaya a Efesios capítulo 6 y vamos al versículo 10 para ir encontrando lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Aquí dice, por último. Ese por último significa, el apóstol Pablo sacó el tren de aterrizaje para la carta de Efesios. Empieza a decir, por último, ya voy a terminar mi carta. Es cuando el pastor dice, por último, y todavía nada que termina, sino que sigue. Usted ya lo escuchó. Bueno, el apóstol Pablo no. Él dijo, por último, y ya empezó a aterrizar. Y dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Déjame quedarme con la primera parte. Dice, fortalézcase con el gran poder del Señor. Entonces, lo que nos está diciendo de entrada es, recuerde quién es usted. Váyase al capítulo 1 de Efesios. Váyase a la carta en el capítulo 2. Recuerde que usted es adoptado por el Señor, que usted fue pagado por Él, que usted fue redimido por Él y que usted es parte de la familia del Rey. Recuerde eso y entonces fortalézcase en el poder que solamente viene de Él. Y eso es lo que está diciendo la Escritura hoy. Si yo estoy fortalecido en su poder, voy a poder enfrentar cualquier situación de esas complicadas que estoy viviendo en mi vida. Voy a poder enfrentar cualquiera de esos ataques que voy a tener constantemente en mi vida. Y después dice, y póngase toda armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Diga, artimañas del diablo. Bueno, les quiero decir que la Escritura nos está diciendo constantemente que el diablo sí existe, que hay una fuerza enemiga, que hay un enemigo constante, que hay un mundo completamente oscuro que quiere capturar completamente nuestra vida, que hay unos ataques constantemente en nuestra vida, que hay un mundo que quiere tomar control, un mundo de oscuridad. Y eso nos está diciendo la Escritura. Y ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, prepárate. Y después nos está diciendo, vístete de la manera adecuada. Ahora, ¿cuáles son las artimañas del diablo? Yo tengo que identificarlas, porque si no,
esas artimañas, si yo no sé cuáles son, voy a creer que está bien. ¿Sabe cuáles son esas artimañas de Satanás? Es desafiar la palabra de Dios. Satanás a veces quiere desafiar la palabra de Dios, o constantemente. Por ejemplo, cuando Eva estaba en el jardín, allá en el capítulo 3 de Génesis, Satanás le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. ¿Qué está diciendo ahí? Con que usted está creyendo eso. ¿Qué le está diciendo a Eva? Está desafiando la palabra del Señor. Artimañas de Satanás. Satanás va a querer que tú no creas en la palabra del Señor. Satanás va a querer que nosotros no creamos las promesas que hay en la palabra para nosotros. Va a querer poner duda en cada uno de nosotros. Artimañas de Satanás. Artimañas de Satanás. Ahora, otra artimaña: desafiar nuestra identidad. Es tan atrevido Satanás que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, Él decidió tomar un tiempo de ayuno. Dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando Él tomó ese tiempo de ayuno, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue a tener ese tiempo especial con el Señor, y allá apareció el cachón, ¿no? Allá apareció Satanás. ¿Y sabes qué Satanás le dice? Le dice Satanás lo siguiente: si eres el Hijo de Dios, si realmente eres el Hijo de Dios. Satanás sabía que era el Hijo de Dios, pero quería afectar su identidad. Déjame decirte algo: el enemigo constantemente va a querer que nosotros dudemos de que no tenemos padre. Va a querer que nosotros dudemos de que somos huérfanos. Va a querer que nosotros dudemos de que nuestro Padre Celestial no tiene poder. Va a querer que nosotros perdamos nuestra identidad de hijos del Señor. Artimaña de Satanás. Hay otra artimaña de Satanás fuerte ahí: es acusaciones constantes. Satanás es acusador completamente. Lo dice allí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Pero también Satanás nos está llevando a la tentación del pecado. Dice: el diablo presenta el pecado como algo atractivo, como algo no malo, como mire, eso no tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene eso? Tenga cuidado. Artimaña de Satanás. Y esa pregunta cada rato nos dice: ¿pero qué tiene esto de malo? ¿Pero qué tiene esto de malo si solo lo hago una vez? ¿Pero qué tiene esto de malo? No, artimaña de Satanás. Pecado es pecado, y pecado es lo que nos separa a ti y a mí de la voluntad del Señor. Y lo tengo que tener claro. Pero la artimaña de Satanás quiere entrar por nuestro oído y confundir completamente nuestra mente. Fomentar división. Artimañas de Satanás. Fomentar división. Cuando alguien se disgustó con alguien y hubo una relación hermosa y automáticamente se partió y no se pudo volver a hablar. Artimaña de Satanás. ¿Por qué? Porque dejé en mi corazón algo donde hubo completa división. Mentiras y engaño. Satanás utiliza el engaño para distorsionar la verdad y alejar a las personas del camino correcto. Ese es el deseo de Satanás. Téngalas en cuenta para que usted identifique si lo que está viniendo a su mente son artimañas de Satanás. ¿Qué hace esas artimañas? Disminuye en nosotros el poder del Señor. Usted puede ser un hijo del Señor sin poder. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Con un mini poder. De pronto tuviste un buen tiempo cercano a Él, pero ahora estamos separados, no estamos en el mejor momento. ¿Sabes qué perdemos? El poder del Señor para poder entender qué es artimaña de Satanás y qué es de bendición para mí. En uno de los viajes que hice, me rentaron un carro eléctrico, y yo no había manejado el carro eléctrico. Y pasaba el primer día y yo decía: ay, todavía tiene batería. Y sí, todavía tiene. Y el segundo:
Ay, ya se le está acabando. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo se la pongo? ¿Y qué hago? Y el carro estaba muy bonito, pero cada vez tenía menos. Y ya me daba miedo hasta moverlo. Casi me voy en Uber. Estaba hermoso, pero ¿sabe qué? No sabía cómo cargarlo. No sabía cómo cargarlo. ¿Sabes que muchos de nosotros posiblemente estamos hermosos, pero estamos sin carga? ¿Y sabe para qué sirve un teléfono sin carga? Ay, para nada. Y posiblemente estás así. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo a través de la escritura: hey, mucho cuidado, están en guerra. Están en guerra, el enemigo está empezando a bombardear diferentes lugares. Tú primero tienes que recordar quién eres y en el poder del Señor llenarse completamente de su presencia para poder enfrentar cualquier momento en tu vida. Segunda de Corintios, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 12 versículo 9 dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ahora, deja el versículo ahí un segundo. Pero Él me dijo. ¿Quién dijo? El Señor. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Para yo poder llenarme del poder del Señor, para enfrentar mis guerras espirituales, yo tengo que reconocer mis debilidades. Tengo que reconocer que soy débil. Y el apóstol Pablo, entonces, cuando entiende el concepto de la primera parte del texto, en la segunda parte dice: por tanto, y después dice: gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Está diciendo: ay, mire, todas las debilidades que yo tengo, ¿por qué? Porque quiero el poder del Señor. Nunca voy a tener el poder del Señor para enfrentar mi guerra espiritual si no reconozco que soy débil. Le estoy hablando a los meros machos que a veces nos creemos que somos demasiado machos. Le estoy hablando a esas mujeres que a veces dicen: yo no necesito de nadie. No, necesitas de Cristo Jesús y de su poder. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y cuando yo reconozco que soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Porque soy fuerte en Cristo Jesús, que me llena completamente de su presencia. Déjate llenar de la presencia del Rey. Deja que te abrace completamente con su misericordia. Pero hay un segundo elemento. Recuerde el primero. La primera enseñanza es: no puedo pelear esa batalla invisible si primero no estoy lleno de la presencia de mi Señor, de su poder. Ahí lo tengo todo. Pero hay un segundo elemento. Tu enemigo no es lo que parece. Reconoce al verdadero enemigo. Entonces, ¿quién ha peleado con el enemigo equivocado? ¿Cuántas veces usted no se ha enojado con la persona que no tuvo la culpa? Y después del tiempo se dio cuenta y yo: ay, todo lo que dije, todo lo que pasé, todo lo que sufrí, y la veía, hasta me caía mal. Ay, yo no sabía que tú no habías sido. Estaba peleando con el enemigo equivocado. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Sabe quién está en este mundo? Satanás. ¿Sabe quién más está? Los demonios. Uy, abrieron los ojos unos por ahí. Esos están en este mundo. Ahí están. Es ese mundo de oscuridad, es ese mundo de tinieblas.
Y el apóstol Pablo le está diciendo, mire, el problemita que usted tiene con su hermano, con aquel, con el que le enojó, con el que no le quiso pagar, con el que se le llevó su dinerito, no es con él. Mira lo que está diciendo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Quiere decir, nosotros no estamos luchando con la otra persona. El problema es que posiblemente la otra persona que hizo lo incorrecto está influenciado por el enemigo que está teniendo poder de él. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que orar de tal manera que él pueda liberarse de ahí, salir de ahí, y es una persona buena en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros decimos, con esa persona en mi vida nunca más. Posiblemente en ese tiempo estuvo controlado por las fuerzas del mal, pero si Cristo la liberó, mi guerra no es con esa persona, sino es contra las fuerzas de tiniebla. Y yo tengo que entenderlo. Porque el enemigo quiere que no lo entiendas. Artimañas de Satanás. ¿Para qué? Para que nos quedemos completamente separados de alguien que realmente tiene valor para nosotros. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades de la oscuridad. Ahora, no quiere decir cuando usted tenga un problema con alguien, usted va a decir, y es que lo que pasa es que usted tiene el diablo. No. Eso no hay que decirlo así. De pronto sí lo tiene, pero no lo diga así. ¿Por qué? Porque usted lo dice así, de pronto el que lo tiene así es usted. Entonces, esa no es la manera. Pero dése cuenta que en esa relación, en ese problema, en ese dolor fuerte, en eso que estás enfrentando, hay una fuerza del mal que quiere destruir, que quiere apagar, que quiere terminar con lo que Dios quiere hacer en ti. Por eso, recuerda que estás en guerra, pero recuerda que el Señor en la cruz del Calvario ya murió por ti, ya te marcó con su sangre y tú ya eres hijo de Él para siempre, con su poder disponible para vivir cualquier ataque del enemigo para la gloria de Dios. Si yo lo tengo claro, entonces tengo autoridad espiritual para resistir los ataques del enemigo. Hace muchos años atrás se habla de las mitologías griegas. Y en la mitología griega hay una leyenda, historia del caballo de Troya. ¿Alguien recuerda el caballo de Troya? Un caballo gigante hecho a madera que lo regalan a su enemigo como un premio diciendo no podemos con ustedes. Y ellos agarran el caballo, reciben el premio y lo meten a la mitad del pueblo. ¿Y sabe qué iba dentro del caballo? Iban soldados. Iban soldados dentro del caballo. Por la noche, cuando todo el mundo dormía, abrieron la puerta del caballo. Empezaron a salir los soldados. Abrieron las puertas de la ciudad para que entrara completamente el ejército y tomaran posesión de ese lugar. ¿Por qué les cuento la historia? Porque la estrategia, según la leyenda, fue entrar al corazón de la ciudad para atacar de adentro hacia afuera. Déjeme decirle algo. El enemigo quiere conquistar tu corazón, porque sabe si conquista tu corazón, tus pensamientos, empieza a atacar de adentro hacia afuera. Empieza a atacar completamente de adentro hacia afuera. Y cuando estás atacado de adentro hacia afuera, primero tienes que sanar adentro antes de poder defenderte para los ataques de afuera. Y el apóstol Pablo está diciendo: ten tanto cuidado, ten mucho cuidado. Reconoce al enemigo porque quiere conquistar tu corazón. Recuerda que tu corazón es donde tomas tus decisiones,
tus pensamientos. Y ahí es donde el enemigo quiere tomar control completamente de ti. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio, manténgase en alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo se siente incómodo aquí lo tiene debilitado. ¿Sabes por qué? Porque estábamos adorando al Rey de Reyes. Posiblemente tú estabas así tranquilo y no tenías mucha adoración, pero el del lado estaba adorando con todo su corazón. El enemigo dice: uy, no, este está al lado de uno que adora con todo su corazón. Yo me corro. Pero en el momento que salimos por esas puertas y tenemos nuestra soledad, el enemigo empieza a trabajar para conquistar nuestro corazón. Estamos en guerra. ¿Cómo la estás enfrentando? Y hay un tercer elemento: vístete con la armadura correcta, no con imitaciones. Vístete con la armadura correcta. Nos fascinan las imitaciones, son más baratas. ¿Sabe? No hay que orar tanto para uno decir que es cristiano. No hay que tener una espiritualidad divina o grande. Solamente puedo de pronto mostrar una espiritualidad gigante sin tener unos ejercicios espirituales. Quiere decir, puedo mostrar algo diferente a lo que soy. Imitación. ¿Ha comprado algo de imitación que le ha salido malo? Nos pasa a todos. Llegué acá, mis cuñados me invitaron a esquiar primera vez. Cuando yo vi el valor de las jackets, eran muy costosas. Y recuerdo que yo le dije: no, con esta se ve gruesa, yo no tengo mucho frío. Padre Celestial. Después necesitaba los guantes, historia verídica. Y creí que era milagro. Por la bendición del Señor entré a una tienda del dólar hace 25 años atrás, y de pronto los guantes en promoción en la tienda, uy, se ven gruesísimos, dame uno de esos también. 3 horas después de la nieve, el guante completamente roto. Imitación. Mano morada. Chaqueta llena de agua. El paciente congelado. ¿Sabe qué? Estaba mal vestido. Y sabe, muchas veces tú y yo salimos a este mundo y el enemigo está rondando y salimos mal vestidos porque no estamos orando, no estamos haciendo los ejercicios espirituales, no estamos llenando nuestra cabeza de la palabra del Señor, no estoy recordando quién soy en Cristo Jesús, no tengo un solo versículo para defenderme. Y cuando el enemigo llega, ¿qué le digo? Apréndete aunque sea apártate de mí, Satanás. ¿Ah? Apártate de mí. Pero necesito la palabra para poderme defender. Mira lo que dice el texto. El texto dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra... el texto dice lo siguiente. Aquí está. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Está diciendo cómo nos tenemos que vestir, calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le está diciendo: póngase el uniforme que es. Le está diciendo a los que juegan fútbol: no vayan a jugar con las chanclas de la mamá. Eso es lo que le está diciendo. Póngase los botines, los tacos. Ahora, ¿qué quiere decir cada una de esas cosas?
el cinturón de la verdad. Sé honesto, vive con pureza, vive con integridad. La coraza de la justicia. Recuerda que eres justo por Cristo, no justo por ti mismo. Él te justificó, Él pagó por ti. Las botas del evangelio, los botines, el calzado del evangelio de la paz. Camina con propósito. Recuerda que el Señor tiene un propósito divino para ti cada día. Vive con propósito. El escudo de la fe apaga las mentiras del enemigo. Cree lo que dice Dios de ti. Cree que Él es tu Señor. Cree que eres hijo de Él. Créelo. El casco de la salvación protege tu mente. Piensa como salvo, no como esclavo. Piensa como salvo que tú eres. La espada del Espíritu. Usa la palabra para atacar las mentiras del enemigo. Cuando el enemigo te esté diciendo, no eres nadie, tienes caído el mundo, ya se te acabó tu propósito, empieza a recordar quién eres tú en Cristo Jesús. Empieza a poner palabra en tu mente, promesas en tu mente. Recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor te va a dar toda la fuerza para cumplir la tarea que tú tienes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda esa palabra. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Recuerda que eres salvo por gracia del Señor. No por los errores que tuviste, sino porque creíste. Él te regaló la salvación. Recuerda que te hizo nuevo. Y no dejes que las culpas del pasado vengan a ti. Pero necesitas tener la palabra del Señor para cuando esos ataques lleguen a ti. Dios no quiere que uses armas del mundo. Él ya te dio la armadura perfecta para vencer. No necesitas estar aprendiéndote frases. Esas frases que te dicen de motivación. Ay, ponga esta frase de motivación. Yo hoy seré el más grande del mundo. Y lo pone usted ahí. Usted se monta en el carro y lo repite. Y se va en el carro y se da cuenta al rato de que no es el más grande del mundo. Pero usted sí puede decir, el Señor es mi redentor. Es mi salvador. Es mi sustentador. Es mi proveedor. Entonces, eso que es la palabra del Señor en mí, refuerza completamente mi caminar. Y el apóstol Pablo, después de decirles cómo enfrentar la guerra, les da el cuarto elemento: peleen esta batalla de rodillas. Y mire lo que dice el versículo 18: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego, y manténgase en alerta, y perseveren en oración por todos los santos. La última recomendación: oren en el Espíritu en todo momento. Busquen una conexión con su Señor. Órele cuando va en el carro. Ore cuando va a empezar su día. Ore cuando usted está en cualquier momento. Hable con Él. Por eso la palabra del Señor dice: orad sin cesar. Tenga una conversación permanente con Él. Si usted está hablando con el jefe, ¿quién más se va a meter? Pueden haber muchas fuerzas del enemigo afuera, pero si tú estás con el Señor, ¿quién contra ti? Amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.